UCI, un canal inteligente. Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo conversatorio del Instituto del Futuro, aquí en UCI, un canal inteligente. Hoy vamos a hablar de modelos educativos con futuro. Y antes que nada queremos agradecer a la Fundación Friedrich Naumann, que nos auspicia cada semana. Le cedemos la palabra a Jennifer Gómez. Buenas tardes, muchas gracias. Muy contentos de estar otra vez un viernes más con estos interesantes conversatorios con el Instituto del Futuro. Les digo brevemente lo que hace la Fundación. La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una de las 6 fundaciones políticas de Alemania. Se encuentra afiliada al Partido Liberal Alemán. Nuestra oficina, que es la Oficina de los Países Andinos, trabajamos acá en Lima, pero también hacemos muchas actividades en la región andina, como son Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela. Nuestras actividades están enfocadas en defender los valores liberales y estamos en sectores como el Estado de Derecho, derechos humanos, Smart Cities, economía social de mercado, digitalización y educación de calidad. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como FNF Países Andinos, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con nuestro conversatorio, que trata, como dijimos, de modelos educativos con futuro. Y para eso tenemos un grupo de estudiosos y notables en el tema, a quien vamos a ceder la palabra. Vamos a empezar por Deli Goicoechea, que es presidente de Techie Brains. ¿Qué tal, Deli? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fabiana. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy presidenta de Techie Brains Makers, que es una institución online. Nosotros damos clases de tecnología para niños, pero desde el punto de vista de la creación, fomentando la creatividad, programando, para que el niño aprenda a programar y más allá de ser solamente un usuario de la tecnología, sea realmente un creador de tecnología. De ser pasivos a ser realmente promotores, creadores. Los invitamos a rediseñar todo, a atreverse, a reimaginar, porque eso es lo que finalmente se puede. Y lo bonito es que nosotros empezamos con niños desde los 5 años hasta los 17 estamos trabajando, entonces es emocionante ver que un niño de 5 años ya pueda comenzar a armar un cuentacuentos programando, ¿no? Claro. Gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a ti por estar con nosotros. Bien, queremos presentar también a Liz Quispe Santos, que es docente e investigadora de escuelas de posgrado. Bienvenida, Liz. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Fabiana, por la presentación, por la invitación al Instituto del Futuro y a todo su gran equipo que semana a semana pues brindan estos espacios de crecimiento, de desarrollo para las organizaciones y las personas que están conectadas con esa visión de futuro que necesitamos. En mi caso, abocada pues a la docencia en escuelas de posgrado, dicto en la maestría de gestión pública, cursos enfocados al tema de diversidad. Y con respecto al tema de investigación que me apasiona, estoy abocada a lo que implica la educación superior, brechas de género, mujeres en STEM y diversidad. Así es que encantada de compartir este tema tan importante con todos ustedes. Muchas gracias, Liz. Bueno, pasamos a nuestro tercer panelista, que es Arturo Field, quien es fundador del Centro de Idiomas Camelot. Sí, buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es Arturo Field. Tengo unos cuantos años dedicado a la enseñanza del idioma inglés, un poquito más de 40. Comencé muy joven, comencé a los 17 años.
Luego se fundó Camelot ya hace 30 años, que estamos dedicados básicamente a la capacitación de profesores de inglés, a todo lo que es inglés para negocios, especializado en inglés todo corporativo, preparación para exámenes internacionales y también muy vinculado a la Cámara de Comercio de Lima, de la cual soy presidente del sector educación, ¿no? En este caso vengo como Camelot, pero sí, hay mucho por compartir y todo lo que hemos venido viendo, o sea, viendo sobre todo desde el inicio de la pandemia, ¿no? Encantado de estar con ustedes. Bueno, antes que nada, lo primero que quería, digamos, es ver qué es lo que ha pasado con la pandemia y la educación. Es decir, qué retos ha provocado, digamos, la pandemia en los modelos educativos del Perú. ¿Quién quiere comenzar? Empezamos por Liz, ¿sí? Excelente. Efectivamente, la pandemia ha venido a cambiar el mundo y la educación como tema prioritario también se ha visto afectada. Continuamos aún en un tema de crisis, un tema urgente, pero también es importante que ante los desafíos que siempre se presentan, también ver el lado de la oportunidad. Y viéndolo como oportunidad, pues ha venido a poder desarrollar esas habilidades tecnológicas, por un lado desde la oferta, a través de las diferentes instituciones educativas, y por un lado también de la demanda, desarrollar esas habilidades en los profesionales, en mi caso abocada a la educación superior, viendo qué es lo que se necesita hacer con los estudiantes en curso, potenciales estudiantes y también egresados de las diferentes universidades, escuelas de posgrado. Entonces, por ese lado, ha acelerado ese cambio y esa necesidad de tener presente el tema de tecnología. Y también es importante ahí hacer el match, ¿no? No solamente es qué habilidades necesitan los profesionales, sino qué es lo que el mercado está requiriendo. Porque ahora las mismas empresas y las organizaciones, entidades públicas necesitan nuevos perfiles de esos profesionales. Entonces ahí ese trabajo que tienen que hacer las instituciones ha sido pues muy íntegro en ese sentido para poder, como les decía, hacer ese match entre la oferta y la demanda y poder diseñar mejores propuestas de programa que calce con lo que se requiere hoy en día para tener ese mundo competitivo, ese mundo globalizado, y en nuestro caso lo vemos más como oportunidad. Muy bien, muy claro, Liz. Con respecto a esto de pandemia, ¿sí? ¿Qué es lo que, según tu experiencia, Deli, has visto ¿qué tendencia ha venido para quedarse, para nuestro futuro, ¿sí? Yo también creo, estoy de acuerdo con Liz, de que esta es la verdad es que la pandemia, si bien es cierto, nos ha traído muchas cosas bastante negativas, ¿no? Pero a la vez muchísimas oportunidades, se han abierto oportunidades, el Perú y el mundo ha saltado, se ha adelantado 10, 20, 30 años, se han dado oportunidades que antes eran impensables, en las cuales tú no podías en ese momento, si pedías alguna reunión digital, no se aceptaba, o clases online no se aceptaban, y yo creo que se abrió esa posibilidad, se dio, se acepta, y yo creo que todos esos cambios llegaron para quedarse. Nosotros, por ejemplo, hemos visto allí una oportunidad que muchos padres tenían unos retos cuando los chicos van a hacer sus talleres después de la escuela. Entonces, nosotros aquí en Perú, tanto la mamá como el papá, pues siempre estamos trabajando, y el reto es quién lleva a estos niños a sus talleres, ¿no? Se abrió la oportunidad ahora de que puedan hacer el taller desde casa, porque ya lo pueden hacer online. Entonces, los papás ya aceptamos que nuestro niño se conecte y que realmente va a poder seguir aprendiendo conectado desde casa, y ya nos quitamos esa preocupación: ¿quién lleva a mi niño? ¿Quién lo trae? Es algo que, y podemos de esa manera fomentar
ese desarrollo de competencias, de estas habilidades que todo niño necesita y que ahora se abre una gran ventana con la virtualidad, ¿no? Son oportunidades que se dan, hemos saltado realmente, nos hemos adelantado y yo creo que la educación ha ganado muchísimo. Sí, es cierto, se han presentado muchos retos, tenemos muchos retos, tenemos un país en el cual tenemos niños que hacen clases desde un celular, tenemos niños que tienen una tablet pero no tienen la conectividad, pero hemos abierto los ojos, ya sabemos dónde puede llegar la conectividad y dónde tenemos que trabajar. Entonces, perfecto, es también, como dice Liz, es una oportunidad, ¿no? Que tenemos que aprovechar y mirar. Muy bien, muy claro. Arturo, con respecto, si miramos, digamos, los modelos educativos con futuro en el Perú, ¿sí? Si pensamos en estos niños que van a ser adultos o van a entrar a la vida laboral en el 2030, ¿cómo tendríamos que prepararlos a esos niños? ¿Cómo venimos haciendo o ves alguna otra posibilidad? Bueno, es una pregunta un tanto difícil. Habría que proyectarse a ver qué viene en el futuro, pero yo considero de que hay una gran diferencia entre lo que es la educación básica y lo que es la educación superior. Creo que tenemos que partir de ahí. En lo que es educación superior, y Liz no me dejará mentir, ni Deli, se ha avanzado muchísimo más, porque universidades, institutos ya dictaban muchas clases online, habían carreras casi íntegras online, cosa que no había, pero ni comenzado casi, en lo que era la educación básica. Y tanto así que los profesores no estaban preparados. El profesor se encontró de la noche a la mañana, y lo hemos hecho también a través de encuestas y todo que hemos lanzado como Camelot a nivel de todos los profesores de inglés, y encontrábamos de que había un porcentaje mínimo que había experimentado el uso de clases online. Entonces, a nivel, como digo, superior sí había mayor experiencia. Pero en lo que era educación básica, sobre todo los más chiquititos, como dice Deli, había muy pocas instituciones que daban ese tipo de servicio o que estaban por lo menos preparadas para darlo. Y había otro problema de que también los padres, en lo cual nos incluimos todos, empezamos a pensar de que no era tan efectiva la clase online como lo era en un salón de clase, ¿no? Cosa que creo que muchos aún siguen pensando y siguen creyendo, y no les falta razón en alguna forma, ¿no? Porque la parte de interacción de los niños, de su crecimiento motriz y todo en el salón de clase es vital. En el adulto ya formado, creo que, y por experiencia lo digo, enseñar ejecutivos, que es mi especialidad, por ejemplo, sea físicamente o sea online, no encuentro mayor diferencia, y los mismos alumnos te lo dicen. O sea, profe, esto está igual de como si usted estuviera aquí, porque la conectividad es bastante buena, hay muchísimas herramientas digitales que hemos ido descubriendo en estos casi 2 años, que, por ejemplo, yo quiero hablar sobre un tema X, quiero hablar de Dubái, quiero hablar de esto, que ahí mismo entro en internet, boom, busco y encuentro el video, lo proyecto, puedo interactuar mucho más con ellos, que a veces un libro te limita, ¿no? Porque el libro viene con un contenido y tú dices, ya, sobre esto trabajo. Eso ya se venía experimentando también en la enseñanza del idioma inglés, pero creo que los más afectados fueron los profesores de alguna manera, porque no estaban preparados para un cambio tan brusco, y yo me incluyo. Porque si soy muy honesto, a mis 60 años había dictado muy poquito o casi nada de inglés online. Porque inclusive yo no creía de que era posible, porque me quedé con la idea de que todavía llegaban las imágenes tardíamente, el sonido llegaba tardíamente, no había esa interactividad, pero permíteme decir que no es así. Hoy en día por lo menos se ha avanzado muchísimo y hay herramientas digitales fabulosas que uno, a la edad que uno tiene aún, puede seguir descubriendo y utilizando con mucha utilidad. Creo que ese es el futuro. Si me dices cuál es, para hacerla corta ahí nomás, es un sistema blended, donde siempre tiene que haber una cierta interacción entre el alumno y el profesor, pero hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa, muchas cosas que se pueden aprender vía online sin necesidad de estar en el salón de clase, ¿no? Mi modesta opinión. Muchas gracias, Arturo. Bueno, hasta aquí hablamos de las herramientas. Ahora lo que sería interesante es, digamos, hay una discusión internacional en torno a los modelos educativos con futuro que dice que no se trata actualmente de
llenar a los niños de información, que la pueden sacar de un buscador de internet, sino de desarrollar habilidades, nuevas habilidades, ¿sí? Para los niños con futuro, en torno a ciertas habilidades transversales o blandas. ¿Qué es lo que tenés para contarnos al respecto de esto, Deli, por favor? Bueno, realmente la idea, y yo creo que la educación hoy en día tiene que preparar a los niños para enfrentarse a este 2030, a este futuro, a las diferentes carreras, a las diferentes competencias que se necesitan para estos niños. Se necesita el pensamiento crítico, se necesita la colaboración, que aprendan la comunicación, el desarrollo de problemas, y algo muy importante que considero que es sumamente importante es la promoción de la creatividad, ¿no? Porque con eso es que tú puedes, para empezar, enganchar a los niños, para que el niño no solamente esté en clase y escuchando, sino que participe, que se les permita equivocarse y que opine, y de esa manera pueda lograr rediseñar, reimaginar, en darle esa libertad a ese niño. Entonces creo que las clases, nosotros estamos muy de acuerdo y promovemos el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Que la educación no sea de una manera estándar, porque todos somos distintos, todos aprendemos de maneras distintas, algunos somos más visuales, otros somos más auditivos, otros si leemos entendemos mucho más. Entonces es que estemos preparados para que la educación sea dirigida de una manera, tomando en cuenta todas estas inteligencias múltiples, a través y trabajando la creatividad, porque sabemos que con la creatividad podemos llegar a todos los niños. Entonces, eso es bien importante para que estos niños, cuando crezcan, van a encontrarse en ese mundo, se van a encontrar en un mundo en que las carreras de hoy en día no son las que son hoy en día, van a ser distintas, y tenemos que ser bastante abiertos, ¿no? Como estos niños, siendo adultos, abiertos a prepararse, a estar siempre preparándose, y de repente no a ir a estudiar una carrera de 5 años, tal vez de 3 años, 6 meses, a estar preparándose constantemente, porque tenemos un mundo que está muy ligado a la tecnología. Para nosotros es importante que los talleres de tecnología, de arte y creatividad estén insertas en el mundo educativo. O sea, que los colegios, los padres, demos esa oportunidad a los niños, para que tengan esa oportunidad de poder ellos crear y no solamente ver la tecnología desde un punto de vista negativo, sino más bien sumarnos a ella y enseñar a nuestros niños, así como le enseñamos los valores y nos enseñaron a nosotros, que esos mismos valores ahora los tenemos que tomar en cuenta en la tecnología también, porque también hay muchos peligros, se abren pues, diferentes caminos, entonces tenemos que orientar a los niños desde ese punto de vista, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, ahora Liz, en torno a la educación superior, ¿sí? Es decir, la problemática de la que a veces se discute es si realmente la educación superior está en línea con lo que las empresas actualmente requieren. O sea, ¿cómo lo ves a esto? Claro, precisamente, y complementando lo que estaba comentándoles anteriormente, es importante tener ese match entre lo que requiere la empresa y la oferta que brindan las universidades, y qué mejor soporte que la investigación. Por eso, muy alineada también a la visión que tiene el Instituto del Futuro de apostar por lo que necesita realmente nuestro país, que es la investigación. Por ejemplo, ¿qué nos dicen las últimas investigaciones con respecto a las habilidades que se necesitan para el futuro, para que los profesionales tengan esos resultados, tengan esa empleabilidad? ¿Cómo llegan a ser esos profesionales exitosos? Las investigaciones nos dicen que se necesitan sí o sí maestría en tecnología, que era lo que estábamos compartiendo, inteligencia social, colaboración virtual, pensamiento innovador, pensamiento crítico, que se requiere mucho. Entonces, pensando en esos profesionales del futuro, ejecutivos del futuro también, viendo qué es lo que se necesita hoy hacer por los niños, como comentaba anteriormente Deli también, ¿no? El pensamiento innovador, la alfabetización digital, todo este tema también de darles un tema de multiculturalidad también en los diferentes programas que se van diseñando.
¿Y qué es lo que hoy en día la educación superior está trabajando, ¿no? Estando en vanguardia de todos estos cambios, transformaciones que estamos viendo, que la pandemia hizo que se acelere, es que se apueste por docentes, investigadores muy especializados en los diferentes campos que existen, ¿no? También apostar por una educación STEM, integrándolos a los diferentes niveles educativos, apostar por la diversidad, y no solamente de género, diversidad en temas generacionales, en temas culturales, diversidad educativa, etcétera, ¿no? Y que esa educación también se pueda desarrollar de manera holística. Si bien es cierto, es importante conocer hoy en día todo el tema de tecnología, análisis de datos, que están hoy en día son las profesiones más requeridas por las organizaciones, también es importante ver el otro lado, como decía Deli, el tema de los valores, las habilidades blandas. Tiene que haber un equilibrio en la educación, esa educación innovadora, generar esas comunidades, ecocomunidades que hoy en día se está desarrollando también a nivel internacional, y cómo los ODS puedan generar impacto desde una mirada crítica, no solamente viendo el lado positivo, sino cómo mitigar los posibles impactos que de repente no pueden ser tan positivos al desarrollarlos, ¿no? Y ese pensamiento crítico, como les comentaba, es importante incorporarlo en los diferentes programas que se requieren, que las empresas también finalmente son las beneficiadas. Estamos viendo, esta semana vi a través de las redes sociales, de LinkedIn también, que estoy ahí de cuando en cuando conectada, que muy importantes empresas en nuestro país están apostando también por el tema de la investigación y le están dando el valor necesario. ¿Por qué? Porque la transformación digital, la innovación y esa internacionalización que hoy en día también las universidades están apostando por esas alianzas colaborativas con diferentes universidades, cómo sumar esfuerzos y hacer también que los docentes puedan ser más competitivos y poder brindar mejores ofertas educativas en ese sentido. Entonces, hoy en día las empresas vemos que le están dando esa importancia también de la parte educativa, pero ligada también a la investigación. Eso es lo que podría comentar. Muchísimas gracias. Con respecto a esto que dijiste al inicio, sí, Arturo, diferenciando entre los niños más chicos, como pueden ser los de primario, y después la educación secundaria o superior. Y hablaste de valores, ¿sí? O de habilidades que se incorporan en lo presencial. ¿Podrías explayar un poco más en eso? Porque es algo que realmente se está discutiendo también y suena muy fuerte. Sí, el problema está en que qué tan preparados están nuestros profesores. También es un tema que tenemos que trabajar, porque siempre se decía, no, nuestros profesores están enseñando a chicos del siglo XXI con habilidades o con capacitación del siglo XIX, porque se sigue creyendo en que el profesor es el que conoce todo, el que sabe todo, y es el que le transmite al alumno todo lo que él sabe, pero la idea no es esa, ¿no? La idea es que el alumno sea digamos, el ente activo de su aprendizaje, ¿no? Hacerlo experimentar, hacerlo vivir esto, pero sí el profesor es muy importante, pero siempre y cuando esté bien entrenado y bien capacitado. Y a nivel de superior, como dice Liz y Deli, ahí no hay tanto problema, porque ahí los profesores, más lo que bueno, tratan de estar siempre a la vanguardia, se capacitan, viajan, están en seminarios constantes. El problema surge un poco más a nivel inicial, porque se sigue enseñando de la misma manera. Se sigue enseñando, no es mala, porque nosotros somos fruto de eso. Yo por lo menos tuve profesores también que me enseñaron y creo que tan mal no salí, ¿no? Entonces, pero hay muchos cambios, no sabemos qué viene, no estamos preparados tal vez, o sea, ¿qué formamos si no sabemos lo que viene? Y si no estamos haciendo investigación, como dice Liz, ¿no? Y Corea es el mejor ejemplo. Corea es un país que nos lleva años luz y comenzó hace unos años peor que nosotros. Su PBI era menor que el de nosotros y miren lo que es ahora. ¿En base a qué? Innovación, tecnología, política de Estado, cosa que nos está faltando a nosotros. Acá no hay una política de Estado. Liz dice bien, hay institutos, hay universidades, hay empresas. Todo el mundo está apostando por la innovación y todo, pero de una manera articulada, no. Cada uno hace lo que puede y va avanzando. Entonces, y otro problema que tenemos también es que la formación de la educación básica no está alineada con lo que requiere, por lo menos desde mi punto de vista, con lo que requiere la educación superior. O sea, todo el que termine el colegio va a la universidad y los institutos no son una opción.
Tenemos un montón de profesionales, pero no tenemos técnicos capacitados y los necesitamos. Los tienen otros países y son vitales, ¿no? Y son hasta mejor considerados que los universitarios. Pero ahí hay un divorcio y también todavía, en eso Liz, también comparto contigo, hay esfuerzos fuertes, pero todavía la academia va por su lado, la empresa va por el suyo, ¿no? Y el Estado por el suyo. No tenemos una política nacional y eso está comprobado. Acabamos de terminar un curso con los coreanos de 3 años, con COICA, y está totalmente demostrado. Está INACAL, está Indecopi, están Produce, está todo el mundo tratando de hacer cosas, pero no existe, por decir, un ministerio de MIPES o startups, como sí existe en Corea, que alinea todo, ¿no? Eso nos está faltando. Yo creo un norte más que otra cosa, saber hacia dónde vamos. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Pero nada, hay que ser positivos y con eso corto ahí para no hacerla muy larga. Pero yo creo que hay mucho por hacer aún y sobre todo nuestros profesores tienen que entender que están preparando chicos para algo que aún no saben ni qué es. O sea, no podemos seguir preparándolos con cosas del pasado. O sea, creo que ahí estamos fallando un poco. Les propongo un ejercicio, ¿sí? Acá, a los tres. Estamos armando el sistema educativo de Perú del futuro, ¿sí? Y para que la política pública tenga una guía, nosotros vamos a armar esa guía hoy. Vamos a intentar empezar con esta charla para armar nuestro modelo educativo con futuro para el Perú. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿quién quiere empezar? A ver, Tateti, empieza Liz. ¿Ya? A ver. Excelente. Lo primero, para poder trabajar en una visión, es de hacer un diagnóstico. Necesitamos saber qué terreno estamos pisando. ¿Cuáles son las fortalezas, esas debilidades? Primero, pienso yo, el diagnóstico vital, y luego también en el caso de nuestro país, ¿no? ¿Cuál es ese Perú que queremos relacionado a la educación? Tener ese norte, ¿no? Esa ruta que necesitamos para saber recién ahí, desde donde estamos empezando y hacia dónde queremos llegar, establecer todos los planes de acción. Y como bien dice Arturo, tener esos equipos especialistas, porque una cosa es hablar de educación primaria, educación técnica, educación universitaria. Entonces si bien es cierto, el paraguas grande es educación, no podemos tener las mismas estrategias. Entonces es importante que esas acciones, esas estrategias de desarrollo se vean de una forma integral. Coincido muy bien con Arturo que los esfuerzos bien pueden venir desde una política de Estado, que sería lo ideal. Eso se dice según las investigaciones de arriba hacia abajo, o desde abajo, que es lo que está haciendo cada individuo, cada profesional, cada organización, empresa, universidad, que es el crecimiento desde abajo, ¿no? Según la literatura. Entonces, es importante eso, establecer el norte, el diagnóstico, en primer lugar, para esas acciones concretas y poder identificar esos actores importantes, esos aliados estratégicos que van a permitir que esas acciones se lleven a cabo. Entonces, también la convocatoria a profesionales, como bien dije, el tema que se viene es el tema de la hiperespecialidad, ni siquiera la especialización de los docentes, sino la hiperespecialización, porque eso es lo que nos va a permitir marcar esa diferencia. Por eso tenemos países desarrollados y países emergentes, porque nos falta desarrollar a esos docentes especialistas en cada uno de los campos. Entonces, en mi caso, los convocaría a ellos para poder construir ese Perú que queremos, especialistas cada uno en su materia. Por ahí va mi aporte. O sea, primero convocamos a los maestros, a los especialistas, para empezar un debate. ¿Esto sería tu propuesta? Claro, para poder saber cuál es el punto de partida, el diagnóstico inicial. Conocer cuál es el terreno actual de la educación. ¿A dónde queremos llegar? Cada uno ha estado avanzando por su lado. Perfecto. ¿A dónde queremos llegar? Y el diagnóstico sería. Así es. Muy bien. Ahora, cuéntame, Deli, ¿cómo quieres empezar a trabajar para este modelo educativo con futuro en el Perú? Bueno, definitivamente me encantaría, y es lo ideal, que el gobierno tenga como una política de Estado, ¿no? Como nos está proponiendo Arturo, o sea, que comience por ahí, porque esto sí le daría fuerza y potencia para que sea el principal impulsor, ¿no? Para que todo esto pueda
puedas lograrse ese cambio, o sea, un cambio en el futuro, pero comenzar desde ahora, comenzar con inclusive de los chicos que están en la universidad, ¿no? Aquellos maestros que están, estos chicos que están aprendiendo van a ser maestros en el futuro, enseñarles las diferentes herramientas, hay demasiadas herramientas interactivas con las cuales ellos pueden llegar a los niños. A nosotros nos pasó algo muy curioso cuando abrimos Techie Brains, porque nosotros hemos sido asesoradas por una institución en España, donde le dije a la persona que va a preparar a los profesores, le digo, y dime, voy a convocar entonces a ingenieros para que den los cursos. Y me dijo, Deli, no, nosotros aquí los que dan los cursos son profesores. Su profesión son maestros que salen de las universidades y enseñan Scratch, enseñan estos programas de plataformas digitales. Entonces me quedé un poco sorprendida porque yo esperaba que sean pues las personas que son ingenieros, ¿no? Porque ya pasaron por eso. Pero eso nos muestra de que eso es lo que tenemos que hacer a estos chicos que hoy los estamos formando, en pensar a enseñarles todas esas herramientas. Y eso parte desde una política de Estado. Sí es cierto, podemos empezar con tal vez algunas universidades privadas que comienzan a innovar, pero que esto llegaría mucho más lejos si llegamos a los chicos de las universidades nacionales y que sea pues parte de la currícula, ¿no? Para que luego ellos formen y formen a estos niños, a estos pequeños niños que entran desde kinder, desde primaria y secundaria. Y yo también pienso, no solamente es pensar, bueno, ahora el ingreso es libre a la universidad, pero ¿ese es el camino? ¿Eso es a donde nos va a llevar realmente a este cambio o nos va a llevar a tener muchos más profesionales que luego salen y luego se ha creado la cultura? Tienes que hacer una maestría. Ustedes ven que hay muchos padres que ya piensan, les doy la universidad y ahora les tengo que también dar la maestría. Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que cambiar en el pensamiento, ¿no? Y en la cultura que nosotros tenemos es reeducarnos a nosotros, inclusive a nosotros como padres. A mí me tocó la experiencia de ir a vivir en Australia 4 años y cuando a mi niña le preguntan quiénes en esta aula van a ir a la universidad, fueron 3 personas que levantaron la mano. Entonces yo, con mi cultura bastante latina, dije, ¿cómo es posible eso? Y no lo vi positivamente, pero luego viviendo 4 años comencé a entender el por qué pasaba eso. Entonces, creo que es un cambio bastante radical que se puede hacer poco a poco. Hay muchos, inclusive empresas que han creado sus propias universidades, sus propios institutos para formar a sus profesores. Entonces, ¿es por qué? Porque cuando van a contratar no encuentran el perfil que están buscando. Entonces crean sus instituciones para formar esos perfiles. Entonces, mirando todos esos puntos que podemos encontrar ahí, yo creo que sí tenemos que tomar una decisión y que sea en conjunto. Muchas gracias. Arturo, sos asesor ahora y tenés que dar no asesor, pero una idea para que los que están haciendo la política pública educativa la tomen. ¿Qué puedes decir al respecto? Okay. Como ya se dieron cuenta, yo soy una persona un poquito más práctica en el sentido de que soy empresario dedicado ya, como nos dijeron alguna vez, empresario por la educación, cosa que también soy profesor de carrera, pero empresario de la educación. Y mi función siempre ha sido tratar de encontrar solución a problemas ya existentes. Liz no deja de tener razón de que siempre un diagnóstico es necesario, pero Liz, te sorprenderías, y tú lo sabes mejor que yo, la cantidad de diagnósticos hechos ya y que todo el mundo sabe qué hay que hacer. Todo el mundo sabe qué hay que hacer. El problema es que nadie lo hace. Ese es el problema. Entonces, te doy un solo ejemplo chiquitito, ¿ya? El Estado, en un gobierno anterior, decidió que el inglés era política nacional, ¿cierto? Se empezó a hacer un montón de cambios y todo, se empezó a tratar de poner redes, hacer llegar el inglés a todo el Perú, todo, se avanzó algo. Cuando hubo un cambio, dijeron, la enseñanza del idioma inglés es obligatoria a partir de secundaria, se comenzó con 1000 colegios. Perfecto, habían profesores más, lo que bueno para cubrir esos 1000 colegios. Después dijeron, no, ahora desde primaria, y se va a hacer en 1600 colegios. ¿Qué pasó? Había un problema de carencia de profesores para cubrir esas vacantes. Entonces, yo, todo iluso, me voy al ministerio y les digo, yo tengo una propuesta.
nosotros podemos formar esos 1.600 profesores en un plazo máximo de 2 años con chicos que ya saben hablar inglés de colegios y que pueden cumplir esa función con las herramientas necesarias. Me dijeron, brillante, pero le digo, necesito que me asegures de que estos chicos cuando terminen puedan enseñar en tus colegios. Ah, no, eso no se puede. Entonces yo le digo, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Les voy a decir que los voy a formar y les van a dar trabajo y después cuando vayan a buscarlo no se los van a dar? Entonces ahí parte el divorcio entre lo que es el sector público y sector privado. Soluciones hay. Nosotros podemos aportar, podemos ayudar. Por ejemplo, otra idea cortita. Antes nos decíamos, ¿por qué no todo el mundo puede aprender inglés? No, necesitas institutos grandes como el IPNE y como el británico que tienen un montón de salones para hacerlo. ¿Ahora es necesario, Deli, tener salones? No. ¿O no es cierto, Luis? Ahorita los salones, ok, es bonito tenerlos todos, pero no son ya necesarios para una clase. ¿Es posible enseñar inglés ahora a todo mundo a un precio mínimo? Sí. Lo único que necesitan es una buena conexión y una buena o computadora o smartphone para hacerlo. O sea, hay soluciones. El problema es que nadie las quiere, o sea, nadie se quiere, como dice, bueno, nuestro presidente actual, nadie se quiere comprar el pleito, pues, que es lo único que yo podría rescatar, ¿no? Nadie se quiere comprar el pleito, pero hay que comprárselo, porque hay cosas por hacer, hay soluciones prácticas, pero yo no iría tanto por el diagnóstico. Yo ya sé que hay que hacer, es política nacional, es meterse y en el camino, como decía un muy antiguo presidente, en el camino aprenderemos y haremos. Yo pienso más en eso, porque si me voy a poner a ver de cuál es el problema, cómo comienzo a juntar a los especialistas y todo, va a pasar 5, 6, 10 años más y vamos a seguir exactamente igual. Y no es una crítica, Lisa, por si acaso. No, perfecto. No. Ahí No, justo tengo ahí que complementar algo que acabas de decir. Esto justamente es lo rico, sí. Es esto, es los puntos de vista que giren. Entonces, sí. ¿No es cierto? Ahí, Fabiana, si me permites complementando lo que dice Arturo, sí, efectivamente, nuestro país tiene diferentes problemas que requieren soluciones, pero ya nos hemos pasado muchos años apagando incendios con buenas intenciones, porque vamos a decir que muchos llegan a las diferentes, si estamos hablando de temas de gestión pública, a tomar acción con buenas intenciones. Pero ¿qué nos dice la investigación? Y un ejemplo cortito relacionado a nuestro tema. Existen ya evidencia e investigaciones que, por ejemplo, para desarrollar la educación, entre todos los factores que nosotros tenemos y tener un impacto positivo en la educación, podemos tener calidad docente, podemos tener calidad del tutor o la tutora, podemos tener materiales, aulas, cuando antes era solo presencial, el tema tecnológico, todas las ayudas, y pueden ser muchas variables que pueden impactar en la educación. Pero ¿qué nos dice la investigación de calidad a nivel mundial? Que el principal factor definitivamente es la calidad docente y la calidad del tutor. Pueden los otros factores faltar, de repente se van desarrollando, pero lo que sí es vital es eso. Entonces ya nos dice la investigación, los países desarrollados lo aplican, y nosotros, en el caso de Perú, venimos con buenas intenciones, queremos la compra de tablets, sin criticar, porque al final, como digo, todos pueden tener buenas intenciones, pero si no estamos solucionando el problema de raíz y el problema real, y no tenemos el impacto que nosotros necesitamos. Por eso, en mi caso, sí apuesto por un soporte de investigación para que esa ruta no sea así muy larga, más bien ir directamente a la solución de los problemas estadísticos aplicados a nuestra realidad. Y también un tema también de que tenga mayor sostenibilidad en el futuro, que no sean solamente soluciones de un momento, sino que realmente tengamos esos cambios y transformaciones sostenibles. Por eso, por ahí iba mi mirada. Ahí complementando lo que dice Arturo. Muy bien. Un solo comentario. Sí, por supuesto. Pequeñito nomás. Sí, no, totalmente de acuerdo con Liz. O sea, el diagnóstico, la investigación, todo es vital. Totalmente. Son complementarios, Liz. Es vital. Es vital. Ambas cosas, totalmente de acuerdo. No soy ciego a eso para nada, no. Yo lo que iba es, mira, hace 30 años, y lo digo bien cortito, yo era uno de esos casos, yo empecé a enseñar inglés porque aprendí inglés en el colegio. Y yo veía de que yo enseñaba como yo había aprendido, y veía que todos mis demás colegas enseñaban como habían aprendido, pero no había una ruta. Entonces, hace 30 años decidimos formar un instituto
que es Camelot, que les diera a esos profesores las herramientas necesarias en solo 9 meses, previa evaluación de su conocimiento de inglés anterior, que tenía que ser mínimo upper intermediate o más, si no, no entraban, y poder certificarlos oficialmente. ¿Sabes a cuántos hemos llegado a certificar en estos años? Hemos certificado, o sea, hay 4.000 profesores de este país que enseñan inglés basados en un certificado de nosotros. Y les dio el norte, conseguimos a los mejores profesores que pudimos del medio, con experiencia internacional, con mucha experiencia enseñando, profesores de carrera, muchos de ellos, y logramos cubrir un vacío, porque tú ibas a un colegio de mucho prestigio y te encontrabas 10 profesores, todos hablaban inglés muy bien, pero ninguno había sido formado como profesor. No sabía cómo enseñar. Le dimos las herramientas, anda a ver si no enseñan muchísimo mejor hoy en día. O que saben cómo hacerlo, se les dio las herramientas. Eso yo me refiero por una solución práctica, no improvisación, sino darles, oye, así se hace, y ya depende de ti seguir tu capacitación en la universidad, seguir estudiando. Ya es cuestión de crecimiento personal. Este es el primer paso. A eso me refiero yo, ¿no? Decirle, aquí se puede comenzar y depende de ti seguir adelante, ¿no? A eso voy yo, básicamente, sí. Pero de acuerdo contigo, Liz, y contigo, Deli, de todas maneras. Sí. Muchas gracias. Una consulta. Estamos todos de acuerdo en que el mundo se ha globalizado y que los niños están en un mundo globalizado, al mismo tiempo que local, que tiene localismos. ¿Cómo les parece a ustedes que en estos modelos educativos con futuro se puede conjugar el respeto al localismo con la cultura globalizada? A ver, ¿quién quiere empezar? Deli. Yo pienso que sí, estamos en un mundo globalizado, pero a la vez estamos también tenemos que estar orientados, y siempre hablo de la localización, ¿no? Es que sí necesitamos también orientar, ubicarnos en qué lugar estamos. Entonces, si nosotros vamos a llevar educación globalizada a una zona, por ejemplo, rural, tenemos que tropicalizar, llevar esa misma información. Nosotros, por ejemplo, en los cursos que podemos dar en programación, cuando nosotros nos vamos a acercar tal vez a un colegio, es enfocar, y los proyectos que se les enseña a este niño a programar podrían estar relacionados con la agricultura, si es lo que tiene al costado, con la pesca. Entonces, tú lo haces más cercano, y finalmente no es que este niño le estás dando conocimientos que no los va a usar, sino le estás enseñando a que hay conocimientos que los va a usar y que los puede usar al costado sin necesidad de movilizarse, y más bien en lugar de alejarse y de decir yo necesito para progresar salir de este pueblo, yo voy a ser un ente de cambio, un agente de cambio en mi comunidad. Entonces es importante, pero es importante tener esa lectura. Cuando nosotros, por eso les decía, formar a los jóvenes profesores que están en la universidad, es que cuando enseñemos, y me toca enseñar a determinadas comunidades, no voy a ser estándar. Tengo que adecuarme a la situación, al lugar donde me encuentro, para que así podamos de esa manera formar a nuestros niños para que se sientan dentro del ambiente, ¿no? Y no es simplemente, pues, estamos mucho más nosotros que vamos a enseñar tecnología, ¿no? Por ahí había algunos padres en un programa que estábamos realizando, pero ¿esto en qué le va a ayudar a mi niño, no? Entonces ahí es donde tienes que ligar con la parte cercana que tiene ese niño, ¿no? Y es importante, ¿no? Yo también soy comunicadora a la vez, entonces siempre tengo una maestría en comunicaciones y siempre he pensado, tienes que, antes de comunicarte con alguien, antes de enseñarle a alguien en este caso, tienes que pensar en qué ambiente está, ¿no? Para poder así llegar con el mensaje, porque eso es lo importante, cómo llegas, ¿no? Cómo llegas y cómo llegas a cada niño, ¿no? Y es un reto porque, por ejemplo, cuando era presencial, muy fácil para un profesor tal vez acercarse al niño y preguntarle, ¿entendiste? ¿Entendiste? Ahora con la virtualidad es difícil, pero también tenemos que desarrollar eso, aprender. Los profesores han tenido que aprender, y algunos muy abiertos pero hay profesores que tal vez es que recién estamos aprendiendo, es difícil acercarse a los niños, ¿no?
Entonces creo que es parte de la educación que le tenemos que dar a nuestros chicos que están en la universidad y que van a ser maestros en el futuro. Yo creo que de ahí parte el cambio. Muy bien. En este tema del localismo, globalización, ¿cómo lo ves, Liz, en la educación superior? ¿Es un tema? Sí. Bueno, en general también la educación, y luego me voy a abocar en la educación superior, pero yo tengo una frase que me ha guiado a mí por muchos años, ¿no? Uno no puede pretender saber hacia dónde va primero si no reconoce y ama de dónde viene. Y ahí podemos nosotros tener esa mirada hoy en día cada vez más desarrollada global, y la educación con el acceso internacional mucho más práctico, viajes, las mismas conferencias de investigación con la pandemia, que antes tenías que viajar a presentar el paper, a presentar tu investigación, ahora todo es online, en ese sentido, ¿no? Pero lo relaciono en que tenemos que amar de dónde venimos con la identidad que también se necesita, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, amar el lugar donde cada uno nació. En mi caso, por ejemplo, yo soy huancaína, natural de Huancayo, y siempre yo con mucho orgullo y mucho cariño lo menciono, porque es eso, tenemos en nuestro país una diversidad preciosa de costa, sierra, selva, cultural, como dice Delhi, ¿no? De adaptarse a esa culturalidad de cada entorno. Entonces, en ese sentido es sí tener esa mirada global, pero no perder lo nuestro, no perder y ese amor, porque al final ese amor por lo nuestro, por nuestras raíces, por nuestra identidad, nuestro país, esa identidad hace que podamos también comprometernos. Y hoy en día, con todo lo que hemos visto pues en estos años, qué mejor que también desarrollar y también incorporar eso a la educación, en nuestro caso, nuestra educación peruana también, el tema que no se pierda esa identidad, ese compromiso que se va desarrollando niños, adultos, en todo nivel educativo, para poder crecer, porque uno no puede desarrollarse en un lugar que no ama, que no conoce, que no se identifica. Entonces, en ese sentido, yo haría también ese match. Definitivamente la globalización nos abre puertas. Ahora la empleabilidad también se ha dado, ¿no? Ahora con la pandemia, tranquilamente, en trabajo remoto puedes estar trabajando con un compañero de Costa Rica y puedes estar con Estados Unidos, Europa, intercambiando información, pero nunca perdiendo lo nuestro. Ese sería mi mensaje por sobre todo. Bárbaro. Y muy alineado a lo que se viene conversando. En tu caso, Arturo, ¿cómo vos conjugás en el modelo educativo del futuro peruano, un modelo, digamos, con futuro para Perú, el localismo y el globalismo? Siempre me toca la más difícil. Yo te miro allá, por eso. Es que Deli y Liz ya dijeron muchas de las cosas, pero yo comenzaría por una cosa. Uno, nuestro país sigue siendo muy centralista. Y, por ejemplo, un caso a imitar es Colombia. Colombia no todo es Bogotá. En Colombia sus grandes ciudades están tan desarrolladas como están desarrolladas Bogotá. Y tienen muy buenas universidades y tienen muy buenos colegios. En cada uno de estos podría haber unas muy buenas universidades y colegios en Huancayo, en Arequipa, en Trujillo, en Cusco. ¿Por qué todo Lima? Ahora, eso ha cambiado un poco, Deli y Liz, porque ahora muchos a distancia y todo. Pero yo veo, antes de la pandemia, las instituciones iban, alquilaban un local, daban sus clases y luego se regresaban. Los profesores iban, venían. Pero eso no es, o sea, eso no le daba una identidad a ese alumno, ¿no? Ese es uno. Dos, es falta de oportunidades también. Liz sabe, a veces uno nace, por ejemplo, en Cusco, en Huancayo y todo, y depende mucho de uno o de los padres de uno de querer ser más y de aprovechar todas las oportunidades que se te presentan. Por ejemplo, te doy un caso. Hace unos años tuve la oportunidad de trabajar con la Embajada Americana en un proyecto en el cual me dijeron, hay esta cantidad de plata, necesitamos que juntes a 25 chicos, los mejores de 4 o 5 colegios nacionales, aunque no sepan nada de inglés, mejor, y tienes 2 años para que lleguen a un nivel intermedio. Nosotros les pagamos los libros, le pagamos los pasajes y le pagamos las clases. Funcionó a la perfección. 1, la oportunidad. 2, el primer escollo que tuvimos fue convencer a los padres de que era real, de que no les iba a costar un sol, porque nos reunimos a todos los papás y los involucramos en el proceso.
Les dijimos, apoyen a sus hijos, que no falten. Eran clases de lunes a viernes, 1 hora y media, y no podían faltar. ¿Tú crees que faltaban? No faltaban. Y en 1 año y medio, casi 2, llegaron a un nivel de poder hablar y comunicarse en inglés sin problema, cosa que en el colegio no tenían, y eran 14 años o 15 años y no habían aprendido nada. Otra cosa puede ser amor a lo nuestro, como dice Liz y Deli, definitivamente. Yo soy orgulloso de ser peruano y lo voy a decir siempre. Yo creo también que la movilidad, en lo que se refiere a que los gerentes o los jóvenes tengan la oportunidad de ir a trabajar a diferentes países, es vital. Te doy un solo ejemplo. He visitado una fábrica internacional aquí en Perú hace 2 semanas. El gerente general es argentino, el gerente de planta es colombiano, el gerente chileno, el gerente otro argentino, otro colombiano, otro, y un peruano, 2, 3 peruanos. Yo digo, si yo me voy a Chile, me voy a Colombia, me voy a Argentina, ¿encontraré lo mismo? ¿Encontraré que el gerente general es peruano, que el gerente de producción es peruano? Diferencias. Tal vez una mejor educación, 1, cosa que dudo, porque tenemos muy buenas universidades aquí también. 2, todos hablan inglés perfecto. Los peruanos hablan inglés perfecto. No. Comenzó un proyecto de política nacional con el gobierno de Ollanta Humala en sus últimos dos años. ¿Existe el programa ahorita? No, lo desactivaron. Se acabó el programa. Duró unos años y se acabó. Ya no es obligatorio ya. Entonces, 1 para adelante, 2 para atrás. 1 para adelante, 2 para atrás. Ahora, vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿sí? Tenemos que poner 2 habilidades, o 3 habilidades cada uno, que sí o sí hay que poner en juego en un modelo educativo con futuro para Perú. 3 cada uno, ¿sí? ¿Quién empieza? Empezamos por educación inicial. Deli. 3. 3, a ver si es que me vuelves a repetir. 3 habilidades que para vos son indispensables para un modelo educativo con futuro. Y no vale repetir lo que dijo el anterior, ¿sí? O sea, son las que tenés más chances ahora, porque puedes decir cualquiera 3, los otros no. Y a mí me habilidades para que tengan habilidades para desarrollar en los niños. Sí. Bueno, yo pienso que de hecho el pensamiento crítico, ¿no? Que el niño constantemente está haciendo consultas y que solucione eso, solución de problemas creo que estoy diciendo, y con creatividad. O sea, creo que eso es tan básico para que con eso podamos cambiar realmente muchas cosas, rediseñar. Vamos a ir cerrando con esto. Liz, 3, que no sean las 3 que dijo Deli. Perfecto. 1, el tema de, acá lo noté, la colaboración virtual. Esa habilidad ha llegado para quedarse y las organizaciones la están requiriendo con mayor prontitud. Otra habilidad es la interculturalidad. ¿Por qué? Como bien lo dice Arturo, estamos ya en un mundo diverso. Lo que nosotros estamos viviendo en el Perú, por ejemplo, el tema del desarrollo de la mujer, que todos estos años se ha estado trabajando muy bien. Por ejemplo, un país desarrollado ya lo he visto hace 40 años. Ya no están en el tema de género, están en el tema de la diversidad. Entonces, una habilidad es la empatía con respecto a la diversidad. Y la última sería la transformación digital, definitivamente. Perfecto. Ya estamos terminando. Arturo, 3, velozmente. Arturo no está. Sí, no digo, perdón. ¿Quieres que para educación básica o en general para la formación de un peruano? Las que quieras. En un modelo educativo futuro tiene que haber 3. Para mí, incentivar que estos chicos investiguen desde una temprana edad. Tienen que dedicarse a investigar, de todas maneras. 1, como dice Liz y Deli, amar lo nuestro, nunca perder esa identidad. La cocina peruana es el mejor ejemplo. Están peruanos por todo el mundo en base a cocina. Perfecto, y desarrollando lo nuestro. Y tal vez acostumbrarse a la movilidad. No, el Perú no es todo. Tenemos que empezar a salir del país. Y tal vez formación financiera también, en los chicos desde pequeños. Muy bien. Y no solamente formar chicos. Ahí están las 3. Ya tenemos un plan de acción. Bueno,
Con esto nos despedimos y les agradecemos su presencia. También agradecemos a nuestros maravillosos panelistas y hasta la próxima. Sí.